Bueno, daremos seguimiento entonces a nuestro webinar. Um, yo soy Flavio González, soy gerente de ventas técnicas en Infineto Wireless, y la idea hoy es hablar un poco de cómo se puede garantizar la fiabilidad de los equipos Infinet, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en la etapa de construcción y luego instalación para garantizar que los equipos sean fiables, sean confiables, ¿ok? En ese caso, la fiabilidad de los dispositivos y su resistencia a diversas influencias externas, vamos a decir que está garantizada por un conjunto de medidas que son implementadas tanto en el diseño del hardware como en los procedimientos de control de calidad de todas las etapas de producción. Y los factores externos pueden ser muy diversos, por ejemplo, como la exposición al sol o la humedad, la presión o algo no trivial, por ejemplo, como insectos o líquenes. Pero la idea hoy hablaré más de los tópicos de más impacto, ¿no? Que son los impactos climáticos, los impactos físicos y eléctricos. Comencemos hablando entonces de la resistencia a los impactos climáticos. En nuestro caso aquí hablando de polvo y agua, ¿no? Los equipos Infinex cumplen con el estándar IP66 y IP67. Entonces, primera pregunta, ¿no? ¿Por qué esto es importante, no? Es importante porque, uno, penetración del agua. Los equipos son inmunes a la penetración del agua. Dos, congelación del agua, ¿no? Que no se congele agua en los equipos. Luego, polvo, que es en muchos casos puede ser un posible conductor. Entonces, es importante también ser protegido contra el ingreso de polvo. Imagínense en un escenario de minera, donde puede haber bastante polvo conductor. Si eso ingresa al equipo, puede ser una fuente de problemas, ¿no? Y luego, los insectos, aunque no son un efecto climático, pero las especificaciones IP66 y IP67 también protegen en cuanto a eso, ¿no? Aquí tenemos el concepto de los grados de ensamblaje, vamos a decir, ¿no? De las cajas de los equipos. Eso está introducido, vamos a decir, por la norma IEC 60529. Entonces, la norma IP, como estamos hablando acá de los IP66 y IP67, ¿no? El primer número del 66, por ejemplo, el primer 6, define el grado de protección contra ingresos de objetos sólidos. Y después el segundo carácter, el segundo 6, por ejemplo, en el caso del IP66, es cuanto a la penetración del agua. Entonces, si miramos un poco lo que tenemos acá de la numeración, un equipo que sea IP67, quiere decir que, hablando de objetos sólidos, es a prueba de polvo. 6, a prueba de polvo. Y luego el 7 quiere decir que el equipo es protegido contra inmersión en agua. Okay, más adelantito vemos un poco más detallado, pero eso sería la definición del IP67, ¿no? A prueba de polvo y protegido contra inmersión en agua. Después tenemos algunas letras adicionales, vamos a decir, después del 66 o del 67, que pueden agregar informaciones sobre protección humana frente a partes peligrosas de un equipo, y tenemos otras letras auxiliares que se pueden utilizar para protecciones que no tan comunes, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿qué propone Infinet para atender, ¿no? Eh, la protección IP66 o 67? Primero, la caja del equipo, ¿no? El cuerpo está hecho en aluminio. Luego, el sellado del producto, ¿no? ¿Cómo es que se cierra este producto para no tener ingreso de agua y de polvo? Luego, los prensacables, que es un ítem importante porque es responsable por sellar el único punto con apertura que tenemos en el equipo, ¿no? Y luego las extremidades, que también son tapadas con tapones específicos cuando no son utilizadas, ¿no? Si se acuerdan, por ejemplo, el caso de un equipo SMN de 23 dBi, hay el puerto Ethernet 1 que se queda cerrado, vamos a decir, ¿no? Entonces,
hablando de esta solución, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el sistema de Infinet, de compensación de presión de nuestros dispositivos, se realiza mediante el intercambio de gases a través de la entrada del cable, o sea, donde está el prensa-cable, y la capa del cable Ethernet. Entonces, esa compensación de presión entre el equipo que está outdoor y vamos a llamar la sala seca, donde está la unidad IDU, hay una compensación de presión ahí. O sea, el correcto cierre del prensacable junto al cable es importante porque eso es parte actuante, vamos a decir, de ese proceso de compensación de presión, ¿no? Entonces, eso es importante porque para evitar una falla de que tengamos humedad en la unidad externa, en la ODU, ¿no? Es bastante importante cumplir, por ejemplo, entonces con esos requisitos del conjunto de entrada de cables. O sea, de nada sirve yo poner el prensacable y el cable que ingresa ahí es más delgado que lo que puede apretar este prensacable. Voy a dejar margen para ingreso de agua, de polvo, y tampoco voy a tener funcionando el proceso ese, vamos a llamar, ese sistema de compensación de presión entre el dispositivo externo, la ODU, y lo que está en la caja seca o en la caseta donde está la unidad IDU. ¿Okay? Entonces es bastante importante cumplir con la dimensión mínima requerida, por ejemplo, para el cable Ethernet que se está conectando a la unidad. Aquí un poco de las pruebas que se hacen para el IP66 y IP67, ¿no? Aquí tenemos parte, una foto de un ensayo de laboratorio, un laboratorio acreditado, y aquí sería una prueba de sondeo con un hilo o un alambre, ¿ok? Acá es una sonda de prueba que se está utilizando para probar, por ejemplo, la aislación de los conectores RF de una unidad de antena externa. Aquí tenemos, por ejemplo, una prueba en una cámara de polvo, ¿no? En la parte de la certificación IP66, el primer carácter habla de polvo, entonces los dispositivos cuando se están probando para eso, se mantienen en una cámara de polvo, es polvo de talco, como decir, ¿no? Que se mantiene en estado suspendido a una proporción de 2 kilos para cada metro cúbico durante 8 horas. Y aparte de eso, utilizamos también el estándar ruso que se llama GOST 14256. Vamos a llamar, de una copia actualizada de la norma IEC, y en ese caso también considera pruebas con polvo abrasivo conductor. En el caso de esas pruebas se utiliza el cemento Portland grado 400 para realizar la prueba, ¿no? Aparte del polvo de talco, también se utiliza el polvo de cemento Portland para simular que el equipo esté propiamente ensamblado para soportar la certificación IP66-67. Aquí también tenemos una foto de un ensayo de chorro de agua, ¿no? Si se acuerdan, ya mencionamos antes, el IP66 o 67, el último número, se refiere al ingreso de agua. Entonces, aquí es el caso donde el dispositivo está empapado de agua de todos los lados y la duración de esa prueba en general no es inferior a 3 minutos, vamos a decir. Entonces, si el equipo es IP66, eso quiere decir que, hablando del tema agua, él es capaz de soportar chorros de agua por lo menos 3 minutos y no permitir el ingreso de agua al equipo bajo esa condición. Después, si vamos al IP67, el 7 quiere decir que el equipo está protegido contra inmersión a corto plazo. Aquí tenemos en la foto un tanque y tenemos dos equipos adentro del tanque, bajo agua, en funcionamiento, ¿no? Entonces, la idea de esa prueba es que los dispositivos estén inmersos a una profundidad de 1 metro en agua destilada del IP67. Ahora pasamos al próximo, que es
temperatura, ¿no? Nosotros vimos que de los impactos climáticos, el primer tema sería polvo y agua, y vimos cómo cumplir con el estándar IP66 y el estándar IP67. Y ahora temperaturas críticas, ¿no? El equipo puede soportar, por ejemplo, temperaturas de menos 55 hasta más 60 grados, y en modelos que tienen el índice T. Si se acuerdan, normalmente son de menos 40 a más 60. Cuando hablamos de menos 55, se requieren una unidad especial. Esa unidad viene en su part number con la letra T al final para indicar que soporta menos 55, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el tema temperatura, no? La temperatura es importante porque la potencia de salida del dispositivo depende de la temperatura. La temperatura también afecta el rendimiento del procesador y de los circuitos Ethernet. Además, la temperatura, por ejemplo, cambia el consumo de corriente del producto. Y de todas formas, esto es algo que, que los desarrolladores toman en cuenta al momento de diseñar el producto, ¿no? Y si no lo toman en cuenta, eso va a afectar la experiencia del usuario, ¿no? Un equipo que se desarrolla, se diseña sin tomar en cuenta las temperaturas críticas, puede tener una performance muy, muy pobre en función de la temperatura. ¿Qué propone Infinet en esos casos, no? Tenemos, por ejemplo, los componentes PWA, que son se dice en inglés Printed Wiring Assembly, ¿no? La forma como se diseña la tarjeta eh, la board del radio, ¿no? El grado de los componentes que se utilizan en el desarrollo del producto. En la industria, los componentes son conocidos como de grado comercial o de clase comercial, clase industrial, clase militar. Por ejemplo, productos de clase comercial son los que soportan temperaturas de operación entre 0 grados y 70 grados. El de clase industrial de menos 40 a más 85 grados Celsius. Y los de clase militar de menos 55 hasta más 125 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, eso es parte importante en el desarrollo del producto, definir qué clase de componentes se va a implementar en ese producto. Y también Infinet utiliza calentadores. En nuestra región acá de América Latina, quizás los calentadores no tengan mucho sentido, pero en zonas, por ejemplo, en Rusia, es un ejemplo, donde los equipos se pueden congelar por afuera. Ahí tenemos versiones de los equipos que tienen calentadores internos o heaters, ¿no? Son unidades que pueden precalentarse internamente para evitar el congelamiento del producto, vamos a decir. Y aquí una foto, por ejemplo, de ensayos en cámaras climáticas en un laboratorio acreditado, ¿no? Entonces, las pruebas en esos laboratorios, el tipo de prueba, el alcance de las pruebas, generalmente depende mucho del rango de frecuencia de operación. Muchas veces, en función de la frecuencia que opera el equipo, se definen qué pruebas se van a hacer, ¿no? En la mayor parte de los casos se observa, por ejemplo, un desvío de la potencia de transmisión y también de la frecuencia central cuando tenemos los equipos operando en frecuencias extremas. Eso es algo importante, ¿no? Porque puede tener afectado el alcance que puede tener mi enlace, por ejemplo, y también la estabilidad del link en función de que pueda tener desvíos de la frecuencia central. También se prueba en esas condiciones, en cámaras climáticas, el formato del espectro, vamos a decir, o como la máscara de transmisión del canal y el rendimiento de ese producto bajo condiciones extremas de clima, ¿no? Además de esas pruebas que se hacen en laboratorio para cumplir con normas internacionales, eh, nuestra R&D hace bastante pruebas que están más centradas en la experiencia del usuario. O sea, más de que yo cumpla con normas internacionales, el performance del equipo tiene que ser satisfactorio al usuario, ¿no? Entonces se hacen bastante pruebas adicionales en ese sentido, de garantizar que, aunque esté cumpliendo con las normas, está entregando performance al usuario final. Bueno, de la resistencia a los impactos climáticos hemos visto resistencia a ingreso de polvo y agua, a las temperaturas críticas, y ahora tenemos un otro ítem que se llama entorno agresivo, ¿no? Que son las certificaciones ATEX y la IEC 668.
Eh, el producto tiene que ser confiable, vamos a decir, cuando se trabaja en un entorno hostil. ¿Y qué llamamos de entornos hostiles? El entorno hostil puede ser, por ejemplo, las costas marinas, ¿no? Con bastante vapor de agua salada en el aire, pueden perjudicar mucho. Áreas de minería o petroleras, donde tengo gases, donde tengo polvo que pueden ser perjudiciales. Entonces, trabajar en tales condiciones reduce, vamos a decir, la vida útil del equipo, ¿no? Solo volviendo un poquito más, es importante salentar acá la certificación ATEX. ATEX es para la operación en ambientes potencialmente hostiles. En Latam tenemos áreas petroleras, tenemos bastante áreas mineras, industrias. Entonces, la certificación ATEX se vuelve, vamos a llamar, un pasaporte para que este producto pueda ser utilizado en esa clase de industria, ¿no? Ahora, eh, las soluciones Infinet para estos entornos agresivos. Caja externa hecha en una liga de aluminio, ¿no? Los equipos son anodizados con recubrimiento de óxido y aparte tiene pintura electrostática que llamamos el powder coating, ¿no? Que es como una pintura, un recubrimiento en polvo que garantiza más, vamos a llamar, vida más larga al producto que está expuesto al ambiente externo y agresivo, ¿no? Aquí un poco de los ensayos en laboratorio. En esta foto vemos, por ejemplo, una prueba de niebla salina cumpliendo con el protocolo 668, ¿no? Esas pruebas de niebla salina en el dispositivo, la idea es mantener el equipo en una cámara que genera una niebla desde una solución salina y se mantiene esa niebla en condiciones climáticas constantes y el tiempo de prueba va a variar mucho según la intensidad del teste, ¿no? De los distintos grados que se aplica esa prueba. Entonces, esto es útil, por ejemplo, para evaluar la resistencia de las pinturas del equipo y los revestimientos a corrosión. Y, y también las pruebas y certificaciones ATEX que se simulan también en esa clase de cámara, ¿no? Pero más bien enfocadas en gases y polvos para ambientes con potencial explosivo. Luego tenemos lo que llamamos de resistencia a impactos físicos, ¿no? Resistencia a impactos de golpes o de vibración, ¿ok? Estos efectos mecánicos, ¿no? Pueden ser distintos, pueden ser choques, estiramientos, compresión del producto, rotación, vibración. Y ahora aquí en particular, ¿no? Estamos considerando el tema de los golpes y de las vibraciones. ¿Y por qué son importantes los golpes y las vibraciones? Porque golpes y vibraciones son las situaciones de impacto físico que pueden ocurrir en escenarios móviles, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos los dispositivos Infinet conectados a algún equipo rodante como una camioneta, un camión, un tren o máquinas, por ejemplo, en una minera, estas máquinas gigantescas que pueden estar conectados con un sistema Infinet, son escenarios donde tenemos bastante situación de golpes y vibraciones, ¿no? Por eso es importante que el equipo sea capaz de soportar estas condiciones. En el ámbito de lo que puede hacer Infinet en el desarrollo de los productos para atender a estas condiciones, ¿no? Se hacen simulaciones de distribución de calor, por ejemplo, y simulaciones de distribución de carga sobre el equipo, ¿no? Todo eso son pruebas hechas sobre las cajas de los equipos, son cargas que se imponen sobre las cargas de los equipos y los elementos de fijación, de forma a garantizar que el equipo esté preparado para esa clase de situación. Aquí tenemos en las figuras una simulación de distribución de calor sobre el equipo y una simulación de distribución de carga sobre el equipo. Aquí un poco un dibujo de lo que serían los ensayos de laboratorios en función de impactos a golpes y de la vibración sinusoidal. ¿Ok? Aquí tenemos, es el caso de un laboratorio acreditado realiza esa prueba mecánica
Y esas pruebas se hacen de acuerdo al estándar IEC 62368, que son las pruebas de impacto, y también al estándar GOST 30630 1.2, que sería el similar ruso de la norma IEC. ¿Ok? La prueba de vibración sinusoidal, que es una de las más importantes, ¿no? El ensayo, en ese ensayo se aplica, ¿cómo se hace? Se aplica una frecuencia única a un elemento de prueba, por ejemplo, el radio, ¿no? Y eso va a excitar selectivamente las estructuras resonantes del radio, ¿no? O sea, de alguna forma hacemos con que todo el equipo esté vibrando, simulando el escenario de campo donde estaría, no sé, preso en un camión con vibración en todos los componentes, y con eso garantizamos que a pesar de esa condición, el equipo seguirá funcionando y mantendrá su MTBF a lo largo del tiempo bajo esas condiciones, ¿no? Y luego tenemos también la cuestión de la fortaleza eléctrica, ¿no? No solo el tema físico, ¿no? Soportar golpes, soportar el impacto climático, pero el equipo también tiene que soportar cuestiones eléctricas, ¿no? Como impactos electromagnéticos y también interferencias de pulso, ¿no? No podemos olvidar, o sea, lo que hablamos acá es de que el equipo sí está bajo el efecto de campos eléctricos y también bajo la interferencia de pulso conductora, que es cuando tenemos el equipo conectado a la energía y por ahí se pueden meter interferencia, ¿no? Entonces, eso es importante porque si tenemos, por ejemplo, instalaciones donde hay potentes motores eléctricos o entonces potentes máquinas y que estén cercanas al equipo, o entonces potentes fuentes de transmisión de radiodifusión, todo eso que esté cerca y con potencia puede afectar el funcionamiento tanto del radio como del Ethernet. Por eso es importante que el equipo cuente con herramientas que lo protejan en cuanto a eso, ¿no? Como anécdota, por ejemplo, yo ya vi casos donde en un cable Ethernet, en un pequeño mástil, se inducía una, una radio de FM. Y a ese equipo teníamos un sistema de telefonía conectado y cuando colgabas el tubo del teléfono se escuchaba la radio por ahí, ¿no? Ese era un caso donde no se tomaron en cuenta las recomendaciones para la instalación de forma a evitar esa clase de interferencia, ¿no? Entonces, en nuestro caso, las soluciones Infinet están basadas, por ejemplo, en filtros y supresores que están hechos con componentes preparados para eso, ¿no? En en el diseño, ¿no? De las boards, de las placas de circuitos de nuestros radios, ¿no? Donde se consideran gaps o espacios entre los circuitos primarios y todo el resto de la placa, de forma a garantizar que no ocurran interferencias internas. En la parte externa se utilizan cables blindados para la conexión del equipo y también la puesta a tierra de esos productos, ¿no? Todo eso son ítems que se toman en cuenta para garantizar que la parte eléctrica también esté protegida. Aquí, por ejemplo, tenemos ensayos en un laboratorio acreditado, ¿no? De una prueba de inmunidad de la interfase Ethernet a interferencias conducidas, por ejemplo. También tenemos aquí eh, la foto de una prueba de inmunidad de Ethernet a la interferencia radiada. O sea, en una caja, una cámara de prueba, se está probando si el equipo está, si la parte Ethernet, vamos a decir, está inmune a la interferencia radiada. Tenemos también acá pruebas de ESD, que son pruebas eléctricas. Acá tenemos pruebas de sobretensión de la interfaz Ethernet, también para garantizar que la interfaz soporte sobretensión y sea capaz de proteger todo lo que está adelante de esa interfaz, ¿no? Toda la circuitería de uno de nuestros radios. Aquí hablamos también un poco de las consecuencias del uso de fuentes de alimentación que no sean compatibles con las soluciones Infinet. Es importante tomar en cuenta que muchas veces reemplazar
la IDU del radio por una solución que no sea Infinet puede llevar a problemas, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, escenario 1, que es donde el supresor o el protector, donde hay una unión de fase y neutro, esa unión se derrite y se convierte en una conductora. ¿Qué ocurre con la IDU, con la fuente de alimentación? Estará en modo de emergencia y el indicador va a estar parpadeando. La unidad externa en ese caso estará apagada. Es el caso donde tengo un corto en la IDU y por protección se cierra el envío de energía hacia la unidad ODU, entonces la ODU se quedará apagada. Y por ejemplo el escenario 2, donde el protector o el supresor de descargas, ¿no? Donde ocurre donde la unión de P y N o de fase y N se quema y rompe el circuito de alimentación. Cuando eso ocurre, ¿qué va a pasar con la IDU? La IDU quedará en on, o sea, el indicador se va a encender, el LED que indica que está prendido se va a encender y la unidad externa va a estar apagada. Aquí son situaciones donde el uso de un equipo, de una fuente de energía, de una IDU o de un PoE, vamos a llamar así, ¿no? Externo, puede generar problemas en la operación del equipo. Y acá, algo que es bastante importante, la conexión o la puesta a tierra de un dispositivo Infinet, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los cables de puesta a tierra no deben conectarse al mástil y todos los dispositivos deben utilizar un cable de conexión a tierra independiente que debe conectarse al circuito de conexión a tierra. ¿Okay? El mejor escenario, vamos a decir, es cuando los cables de conexión a tierra están alineados en paralelo al cable Ethernet. Acá en la figurita vemos que tenemos el radio propiamente desde su tornillo de tierra conectado al circuito de tierra. Tenemos la IDU también conectada al circuito de tierra y la parte LAN a través del cable FTP también conectada a un circuito de tierra, ¿no? Esto es bastante importante. Entiendo que en muchas instalaciones o cuando estamos hablando de instalaciones masivas, muchas veces el cliente toma la opción de no poner tierra en todos los equipos porque prefiere tomar el riesgo de perder algún equipo por descargas, por ejemplo, porque en función de la cantidad de equipos instalados, ¿no? Si estamos hablando de redes de miles de equipos, muchos clientes deciden, bueno, no voy a poner miles de puestas a tierra. Voy a, donde hay, lo conecto, donde lo hay, lo dejo sin. Y con lo que se ahorra ahí, trata, por ejemplo, de reemplazar los equipos que vengan a quemarse por esa situación, ¿no? Pero eso sería un caso cuando estamos hablando de instalaciones masivas de miles de unidades. Cuando hablamos de enlaces o de redes pequeñas, 20, 30, 40, 100 equipos, es bastante importante tener bastante atención con la puesta a tierra de los equipos. Bueno, señores, esto era eh, el pequeño webinar que tenemos sobre qué Infinet hace para garantizar la fiabilidad de sus productos, ¿ok? Y creo que de todos, la puesta a tierra es uno de los más importantes, ¿no? Porque el problema más común no es el ingreso de agua, no es el ingreso de polvo, no son los golpes. El problema más común siempre está relacionado a descargas eléctricas y muchas veces no tener la puesta a tierra significa perder el equipo, ¿no? Entonces, de todo lo que vimos, considero yo lo más importante el tema de tierras, ¿no? Lo demás, el equipo está hecho para soportar, pero el tierra no. Si no lo ponemos, el equipo no va a aguantar una posible descarga. Gracias, señores. A ver si hay preguntas acá. Un momento. Acá no. No estaba abierto para preguntas. A ver si yo lo pongo acá. Open. Bueno, veo que tampoco tenemos preguntas acá. Más que todo, me gustaría agradecer a todos por la presencia en este webinar. Esto estará disponible ya desde mañana en el Infinet Academy. Los que no conocen, al meterse a la página de Infinet, infinetwireless.com,
hay un link para Infinite Wireless Academy y ahí una vez que se registren tendrán acceso a la agenda de webinars que vamos a tener para este año y también los webinars pasados, todo el portafolio de videos y de temas que ya hemos abordado en los últimos años acá en los webinars. Gracias por todo. Un gran saludo. Hasta luego.